vamos a abrir la Biblia, como dice el pastor, a Segunda de Pedro. Hemos venido en Primera de Pedro y ahora estamos en la carta de Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y yo invito a los que estáis mirando por internet, allá en la casa, que tengáis la Biblia a la mano. Vamos a estar estudiando aquí este capítulo y mirando diferentes partes de la Biblia hoy. Entonces vale la pena tener la Biblia, sea digital o en papel, a la mano. Y como siempre hacemos, leyendo la palabra, yo pido que por favor todos os coloquéis de pie. Y los que estáis en casa también, vale la pena allá en la sala de tu casa, que también que juntéis a los hijos y que todos estemos alrededor de la palabra de Dios en Segunda de Pedro capítulo 2. Como vimos la semana pasada en capítulo 1, Pedro era testigo ocular del Señor Jesucristo. Vio su muerte, su resurrección y su vida. Él menciona en el capítulo 1 que él veía la divinidad de Jesucristo revelada en el monte de transfiguración, cuando cambió su aspecto, dejó por un momento la apariencia solamente humana. Él es humano, pero también se veía su deidad, y él escribe para nosotros palabra de Dios, y él habla en el capítulo 1 que las escrituras no son por voluntad humana. No es que algunos profetas en el pasado hayan ingeniado esto de la Biblia, no, es que él dice, santos hombres de Dios hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, esta palabra, lo que llamamos la Biblia. Pero, dice versículo 1, pero hubo también falsos profetas. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, nosotros, habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabra de Dios. Vamos a orar. Oh Señor, te exaltamos, te adoramos y decimos gracias por tu presencia y por tu palabra. Y oh Señor, aquí ante este pasaje, este capítulo, con palabras tan duras, juicios tan terribles, advertencias ciertas, te ruego que nos enseñes hoy, por tu Espíritu Santo, iluminándonos. Sí, Señor, abriéndonos los ojos del entendimiento, abriéndonos los oídos a escucharte. Oh Señor, llena a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que enseñe tu palabra con toda autoridad y con toda claridad en el Señor Jesucristo.
Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar asiento y vamos a mantener la Biblia abierta para estudiar este capítulo a fondo y aún mirando un ejemplo del Antiguo Testamento en la Biblia. Mediados de la década de los 1980, que para algunos parece una historia muy, muy lejos, Claudia y yo empezamos labores misioneras en Cali, Colombia. Algún caleño por aquí, ¿no? Vale, está muy bien. Y allá nacieron 2 hijos nuestros en Cali. Tenemos nuera colombiana. Llevamos a Colombia en el alma. Y allá solía, como parte de mis labores, salir 2 veces a la semana a predicar al aire libre. Casi no se ve hoy en día. Pero siempre salíamos allá a los parques y llevábamos una plataforma portátil y estuvimos allá proclamando a Cristo Jesús. Un domingo estuvimos frente al estadio del fútbol Pascual Guerrero. Si no estoy mal, había un partido, pero había mucha gente allá en el parque y estábamos predicando. Había un par de jóvenes universitarios que estaban muy interesados. Y pues entregamos nuestra literatura y después compartimos con ellos. Les invitamos esa semana a tomar café y salimos a estar con ellos en un restaurante allá en Cali. Y nos dábamos cuenta que estos jóvenes eran miembros de una secta falsa, que se llamaba los Niños de Dios. Hoy en día ha cambiado su nombre, se llama La Familia Internacional. Ojo, no Vida y Familia, pero La Familia Internacional. Se llamaba Familia de Amor, Niños de Dios, después Familia de Amor, ahora La Familia Internacional. Estos jóvenes tenían literatura, tratados evangelísticos con imágenes sensuales. Sí, sensuales. ¿Por qué? Porque su doctrina principal era: Dios es amor y el amor es sexo. Así era su enseñanza central. Y captaron adeptos muchas veces a través de las mujeres en sus filas que llegaban a los hombres ofreciéndoles placeres sexuales. El fundador de esta secta era polígamo. Fue acusado de pederastia. Pero los miembros de la secta siguen hasta hoy diciendo que son cristianos sinceros y tienen obras sociales donde dicen que manifiestan el amor de Dios para la gente más necesitada. Son falsos maestros y llenan a sus seguidores a la ruina. ¿Quién era el fundador? Él se llamaba estadounidense, lastimosamente, David Berg. Y antes de fundar la secta, David Berg era pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Esa es nuestra familia de iglesias internacionalmente, la Alianza Cristiana y Misionera. Yo
Soy de la Alianza Cristiana y Misionera como pastor. Pero este hombre se desvió, formó esta secta, terminó su vida huyendo de la policía. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque te digo, hermanos, la advertencia aquí en 2 de Pedro es que ninguna iglesia es exenta de este peligro de falsos maestros. Ni la iglesia Vida y Familia en Fuenlabrada. Porque los falsos entran sutilmente. Distorsionan la palabra, dicen alguna cosa. Uno diría, pues es insignificante, pero nadie les detecta. Muchas veces son líderes, cierta autoridad y la gente tiene respeto y nadie les llama la atención y terminan mal y llevando a sus adeptos también a la destrucción. Bueno, déjeme decir que nuestro pastor y el equipo de liderazgo aquí son firmes en su compromiso con la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por el pastor Vicente y Tania y por todos. Pero podría surgir aún en nuestra iglesia. Como dice Pedro en 1 de Pedro, que estudiamos en el capítulo 5, él dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quién, ¿qué dice? ¿A quién? Devorar. Es una advertencia. Satanás busca a quién devorar. Y hay un hombre en la Biblia mencionado en este capítulo 2 de Pedro. Y su nombre aparece en el versículo 15. Y su nombre en el hebreo del Antiguo Testamento significa devorador. Devorador. Y ese hombre se llamaba Balaam. Versículo 15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. ¿Quién era Balaam? Leemos de Balaam en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia, el capítulo 22. Moisés estaba dirigiendo el pueblo de Israel. Había liberado al pueblo con señales milagrosas, intervenciones divinas del Dios verdadero de Egipto. Cruzaron el Mar Rojo. El pueblo se rebeló en el desierto y por 40 años Moisés guiaba a este pueblo rebelde, este pueblo renuente, este pueblo que siempre se quejaba. Y llegan en Números 22 a las puertas de Canaán. La tierra prometida, están en la frontera con Moab. Moab, una nación que ya no existe. Y el rey de Moab, que se llamaba Balac, estaba atemorizado. Porque había visto como el Dios de Israel había obrado para no solamente liberar el pueblo de Egipto, que era el imperio más importante en aquella época,
sino también había destruido a enemigos que les atacaban en el camino durante esos 40 años. Y él sabe que allá en Moab ellos no tienen el poder para defenderse de este pueblo y su Dios poderoso. Entonces él busca ayuda sobrenatural. No buscó algún aliado de guerra, ¿sí? de alguna otra nación. No. Él buscó ayuda sobrenatural y llamó a un hechicero, un adivino, que se llamaba Balaam, el devorador, el significado de su nombre. Balaam era temido por la gente, era reconocido por el poder de sus maldiciones. Cuando él maldijo a una persona, según lo que la gente creía, ya no había esperanza. Y Balac, el rey de Moab, está esperando que este hechicero pueda hacer algo para manipular las fuerzas espirituales y derrotar al pueblo de Dios. Según Números capítulo 22, versículo 7, los emisarios de Moab llegan con dádivas de adivinación, ofrendas, dinero. Tienen promesas de más honra y más riquezas. Y Balaam responde en Números 22:8 en una manera que nos deja francamente perplejos. Perplejos porque Balaam dice: os daré respuesta según Jehová me hablare. ¿Cómo un hechicero pagano va a decir que tiene va a recibir algún mensaje del Dios verdadero y único de Israel, Jehová? Bueno, obviamente Balaam había oído del Dios de Israel. Sabía que su nombre era Jehová. Y como que él estaba acostumbrado a manipular espíritus, él echaba mano a cualquier deidad que rodeaba por allá. Cualquier tradición religiosa. Y simplemente para él agregaba a Jehová Dios a su panteón de dioses. Él buscaba el poder de Dios para manipular, para sus propios fines. Así como hace mucha gente hoy en día. Y puede ser que tú estés aquí en el templo o tal vez nos estás escuchando allá en tu casa y tú eres así. Tú dices: no, pero hombre, yo voy a buscar ayuda de donde sea. Entonces aquí en la iglesia, pues vamos a ver si la Biblia me ayuda, y si la Biblia no me ayuda, yo busco por aquí este maestro, este templo, aún a los hechiceros. Ojo, que están aquí en Madrid montones. No, y tal vez tú has ido a ese canal de televisión que hay, donde están, creo que 24 horas al día, para leer tu mano, para leer las cartas, para adivinar tu futuro, pues todo con un coste. No, mucha gente busca manipular a Dios como pueda. Y son esclavos del engaño. Manipulados por los que quieren manipular.
porque rechazan a Jesucristo como el único Salvador y Señor digno de toda adoración. Y son destinados a la ruina y a la destrucción. Así como Balaam, así los falsos maestros hoy en día. Falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. Mensajes que tú puedes encontrar en internet, en YouTube. Mensajes que te llegan al teléfono por algún WhatsApp. Están en las páginas de Facebook. Tal vez tú tienes en tu Facebook algún vídeo de estos falsos. Tal vez. Manipulan la palabra de Dios. Son como Simón Mago en el libro de los Hechos, capítulo 8, que quería comprar el poder del Espíritu Santo. Son como en Hechos capítulo 19, los hijos de un tal Esceva, que echaban fuera demonios en el nombre de Jesucristo sin haber conocido a Jesucristo. Son como Balaam, queriendo manipular el poder de Dios para sus propios fines. Parecen sinceros. Hablan con autoridad. Son carismáticos. Y te prometen bendición y prosperidad. Y llevan a sus seguidores a la ruina. A la ruina. En 2 Pedro capítulo 2, dice en el versículo 1, hubo también falsos profetas como Balaam entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué dice? Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una falsa enseñanza que te separa de Dios. No es que uno esté simplemente equivocado en cómo entiende la palabra de Dios, sino que esté enseñando algo que abiertamente contradice la palabra de Dios y te aleja de Jesucristo y la relación con Él. Y dice Pedro aquí, introducirán encubiertamente. Uno no se da cuenta, pero están introduciendo en la misma iglesia herejías destructoras. Destructoras porque destruyen la obra de Dios en la vida de sus adeptos, pero también destructoras porque crean división y duda en el mismo pueblo de Dios. ¿Y cuántas iglesias han sido divididas? Porque se ha metido alguna enseñanza de estos, algún falso maestro. Dice en el versículo 1, que aún negarán al Señor que los rescató, la última frase, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice en versículo 3, la última parte, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por ahora, pues están allá con sus enseñanzas y están con mucha gente, tal vez llenando sus templos con sus oidores, con sus seguidores, y puede ser que tengan muchas riquezas. Pero serán juzgados. Es como dice versículo 4, serán juzgados, como dice versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Los ángeles que se rebelaron con Satanás, Dios no los perdonó.
Dice en el versículo 5, lo mismo con el mundo antiguo en los días de Noé. El mundo seguía con los suyos, casándose y dándose a casar, comiendo, bebiendo toda la vida, pero llegó destrucción en el diluvio. Y el Señor salvó solamente a Noé y su familia, 8 personas. Destrucción. Dice versículo 6, y aquí están las ciudades que tal vez definen la destrucción y la inmoralidad por excelencia. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, que en sus vicios contra naturaleza, como dice el libro de Judas, en sus vicios contra naturaleza, blasfemaron el nombre de Dios y experimentaron el juicio. El juicio, fuego cayendo del mismo cielo. Dice versículo 14 que estos falsos maestros, la última frase de versículo 14, son hijos de maldición. Te prometen bendición y te traen maldición. Y ellos mismos serán juzgados juntamente con sus seguidores. No son motivados por la gloria de Cristo. Dice versículo 3, ¿cuál es su motivación allá? La primera parte, versículo 3, ¿qué dice? Avaricia. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Y cuántas veces hemos oído algún falso maestro diciendo a sus oyentes, si solamente usan el verbo sembrar? Si solamente siembras en este ministerio, Dios te va a bendecir 100 veces. Y seguramente tendrá alguien por allá que sembró en su ministerio, les dio una ofrenda monetaria y después resultó con quién sabe cuánto dinero en su cuenta bancaria. Su motivación es la avaricia. Dice versículo 14 que la última frase allá, o la penúltima, dice, tienen el corazón habituado a la codicia. A la codicia. Quieren riquezas. Quieren la gloria. Anhelan lo que este mundo les puede ofrecer y lo que sus oyentes inocentes les den. Son como Balaam en el versículo 15, porque dice que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, las riquezas que los moabitas le ofrecían. Buscan su propia gloria. Dice versículo 10 que son, la segunda frase, atrevidos y contumaces, es decir, obstinados. Versículo 18 dice que hablan palabras infladas y vanas. Son dedicados a la sensualidad. Como dice en el versículo 18, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y desoluciones. Versículo 14 dice que tienen ojos. La primera frase, tienen los ojos llenos de adulterio. Motivados por la avaricia, buscando su propia gloria, seduciendo a los demás con concupiscencias y adulterios y fornicaciones y toda clase de maldad. Esos son los falsos. Así como Balaam. Son como Balaam.
los emisarios moabitas habían llegado donde Balaam en Números 22. Él dice, bueno, voy a preguntar a Jehová. Y Dios le dice claramente que no vaya con ellos. Entonces él dice, no puedo ir. Los moabitas volvieron al rey Balac. Y Balac les vuelve a enviar, pero ahora con promesas de más riquezas. Ellos sabían que Balaam podía ser tentado. Entonces Balaam vuelve, aunque Dios le había dicho que no, vuelve a pedir permiso. Y Dios le dice, bueno, puedes ir, pero no puedes decir nada sino lo que yo te diga. Balaam iba con los moabitas, pero está maquinando en todo el tiempo porque su corazón era perverso. Y dice en Números capítulo 22 que allá en el camino, sentado sobre su asna, llegó un ángel en el camino. Balaam, supuestamente el vidente, ¿sí? El hechicero, el vidente, él no ve al ángel. Pero según la Biblia, el asna sí le ve. Y ve que el ángel tiene la espada desenvainada. Es decir, Balaam está al punto de morir. Entonces, 3 veces, dice en Números 22, 3 veces el asna resiste. 3 veces Balaam azota al animal. No entiende lo que pasa. Y ya la tercera vez, bueno, es lo que dice la Biblia. Y así lo creemos. Dios abrió la boca del asna para hablar con Balaam. Por eso dice en 2 de Pedro capítulo 2, el versículo 16, hablando de Balaam, fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, su asna, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y efectivamente en Números 22 vemos como el asna habla. Y en ese momento como que Balaam se despierta y el Señor le abre los ojos y ve al ángel en el camino con la espada en la mano. Él sabe que está en problemas. Y Dios le dice, te voy a dejar vivir, pero tienes que decir solamente lo que yo te digo. Vale. Balaam va donde Balac, el rey de Moab, ¿te acuerdas? Balac le insta 3 veces a que maldiga a Israel. 3 veces. Y 3 veces Balaam bendice al pueblo, porque Dios no va a maldecir a su pueblo. 3 veces Balac le dice, te doy todo el dinero que tú quieras, solamente maldice a este pueblo con esas maldiciones tan poderosas que tú tienes como hechicero temido, el devorador Balaam. Él dice, no puedo. Y 3 veces le bendice al pueblo y el rey queda estupefacto. Y Balaam vuelve a casa. Pero la historia no termina con Balaam. Porque aunque se vio forzado a bendecir al pueblo, su corazón
era perverso y pensaba en cómo enriquecerse de los moabitas. Tanta riqueza, tanto honor estaba delante de él. Entonces no puede, Dios no le permite maldecir al pueblo. Pero Balaam ingenia una estrategia. Una estrategia muy sutil. Él no podía maldecir al pueblo, pero sí podía seducir al pueblo. Y lo que no pudo lograr con maldiciones, él casi logra con la seducción sensual. Porque en Números 25, dentro de los ritos paganos de los moabitas, ante su Dios, había unos ritos donde las mujeres se prostituían con hombres en honor a su Dios. Eso era su adoración. Su acto de adoración era la fornicación. Estos ritos se volvían unas orgías desenfrenadas. Y llegan estas mujeres donde Israel, pues Israel está allá en la frontera, tientan a los hombres y muchos fueron seducidos. Porque en el acto de la fornicación religiosa también es un acto de adoración, un Dios falso, es un acto de idolatría. Y el furor de Dios se enciende contra su propio pueblo y en un solo día 24,000 hombres se mueren por castigo de Dios. Es como dicen lo que vimos en 1 de Pedro capítulo 4, el juicio empezó con la casa de Dios. En represalia, Israel pelea con los moabitas y mata, bajo la bendición de Dios, mata a casi toda la población adulta de Moab. Y entre ellos, matan a Balaam, el hechicero. El devorador fue devorado. Y efectivamente, como Balaam, los falsos maestros hoy en día buscan seducir el pueblo de Dios. Seamos honestos, si alguien viniera aquí predicando alguna doctrina rara, pues nadie les va a escuchar así abiertamente, nadie les va a prestar atención, pero si empiezan encubiertamente, como para seducir al pueblo de Dios, buscan desviar el pueblo de Dios de la palabra de Dios. ¿A quiénes seducen? Según de Pedro capítulo 2, versículo 18, dice, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Están buscando a personas que han llegado a empezar su andar con Cristo. Buscando a personas que, pues, interesadas, personas simpatizantes. Pero noten el versículo 14, la frase que Pedro utiliza aquí. ¿A quienes seducen? Versículo 14.
Hablan de los falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a quienes, a las almas inconstantes. Personas inconstantes. Y así siguen los falsos maestros seduciendo hasta hoy en día. Aquí en Fuenlabrada hemos visto personas seducidas, empezaron, bien, tal vez llegaron a cierto ministerio en la iglesia, pero fueron seducidos y salieron. Y ya no siguen a Cristo. No, están lejos de Él. Se apartan y son, pensando que están persiguiendo la libertad, son hechos esclavos. Como dice en capítulo 2, segunda de Pedro, versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Prometan libertad y te dejan en la esclavitud. Su presa predilecta, almas inconstantes, personas inconstantes. La próxima semana vamos a ver capítulo 3, pero miren capítulo 3, versículo 16 de 2 de Pedro, donde dice, 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Nota lo que dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Inconstantes. Siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. Siempre buscando algo nuevo. Reciben algún texto de WhatsApp, un enlace, un vídeo. Dicen, no, este predicador es poderoso. Escucha este mensaje de Dios. Algún predicador, alguna predicadora está enseñando doctrinas llamativas. En su enseñanza nunca habla de arrepentimiento de pecado. Nunca hablan de la obra sustitutiva de Cristo en la cruz por nosotros. No. El evangelio para ellos es demasiado simplista. Hay que buscar algo más, algo diferente, algo nuevo, algo que llama la atención, algo que sea el secreto para que cumplas todos sus sueños de prosperidad y de bendición. Pero su fin es la destrucción y la ruina. Porque te apartan de Jesucristo y de la sencillez del evangelio. Te apartan a seguir profecías y sueños y no la palabra de Dios. Y tú dices, bueno, hombre, yo no quiero caer en eso, pero ¿no serás tú tal vez alma inconstante? Porque las personas inconstantes no tienen fundamento para su fe. No conocen la palabra de Dios. Alguien enseña y no tienen herramientas para comparar y para evaluar. Somos los que edifican su casa sobre la arena y no sobre la roca de Cristo. Viven en una
Feliz ignorancia. ¿Eres tú así? ¿Contento con tu mediocridad espiritual? La Biblia tilda a tales personas como en Efesios 4, como niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. No, hermanos. En el nombre de Jesucristo, nosotros no. Porque el opuesto a ser inconstante y fluctuante es estar firme. Entonces, ¿cómo puede uno estar firme? ¿Cómo puede ser? Aquí en este mismo libro, Segunda de Pedro, capítulo 1, lo que vimos la semana pasada. El versículo 12, mire lo que dice Pedro el apóstol. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, como esto de capítulo 2, aunque vosotros las sepáis y estéis, ¿qué es la palabra allá? Estéis confirmados. La palabra es estar firmes. Que estéis confirmados ¿en qué? En la verdad presente, la verdad de la palabra de Dios. Despiértate, amigo. Yo sé que a veces pasamos por estas enseñanzas de la palabra de Dios y la gente dice, no, esto es doctrina teórica, qué sé yo. Hermanos, es un asunto de vida y muerte. Es una advertencia que viene de la palabra de Dios. Y es para ti y es para mí. Pedro dice que estemos confirmados en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pues Jesús dijo, Juan 14:6, a sus discípulos, a nosotros, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo. En capítulo 17 de Juan, Él está orando por nosotros, los discípulos, y Él dice al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Santifícalos, dice Jesús, en la verdad. Tu palabra es verdad. Mire, hermanos míos, no busques doctrinas nuevas. Busca profundizar en la doctrina sana de la palabra de Dios. Si alguien te envía una enseñanza nueva, algo extraordinario, algo que te promete mucha bendición, mucha prosperidad, inmediatamente duda de esa enseñanza. Y yo sugiero que ni abras el archivo, pero si lo abras con la Biblia en la mano y comparando todo con la palabra de Dios. No creas a todo profeta. No creas a todo predicador. Deja la niñez espiritual y no seas inconstante, sino firme por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por enseñarnos hoy en tu palabra. Y yo pido, Señor, que cada persona oyendo, sea aquí en el templo, los que están en sus casas por internet, tal vez viendo este mensaje grabada días después, Padre, en el nombre de Jesús, toma esta palabra sembrada en muchas vidas para que lleve fruto de santidad, fruto de discernimiento, fruto de constancia y firmeza en Cristo Jesús.
Gracias, Señor, porque tú estás obrando. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Déjeme decir una cosa más antes de dar lugar a otros. Tú estás, escúchame, tú estás así pensando en esto del Evangelio. Y estás aquí, estás allá, tienes un pie en el mundo, un pie no sé dónde. No sabes lo que crees. Hoy es el día. Hoy es el día de entregar tu vida a Jesucristo, a confiar en Él, a conocerle como tu Señor y Salvador y a seguir creciendo en la fe, en la gracia y en la palabra de Dios, hombre. Hoy. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén.